Buenas tardes. Muchas gracias a Dios por estar conectados nuevamente en nuestro estudio del sábado en Shabbat Seminarios Bíblicos. El día de hoy comenzamos una nueva serie, un nuevo seminario llamado Las 7 peores adversidades que perjudican a los cristianos. Este es un tema muy actual, muy adecuado a los tiempos que estamos viviendo en este momento. Como resultado de la pandemia del año 2020 y tantos estragos que hizo en toda la sociedad, en todos los países, en todos los gobiernos, donde se dieron y se siguen dando muchas pérdidas todavía. Muchas pérdidas del orden financiero, del orden de la economía familiar. Muchos trabajos se perdieron, muchas oportunidades se dejaron ir, muchas ventas dejaron de suceder, pero en muchos lamentables casos también la pérdida de vidas humanas. Por eso es adecuado este tema para revisar las 7 peores adversidades que perjudican a los cristianos, donde no solamente analizaremos las adversidades, sino que cómo es la forma en que Dios nos ayuda, estando Él con nosotros. Y esa es la parte valiosa que vamos a analizar. Adversidades a las que enfrentamos todos los días son muchas, muy diversas, pero en este seminario se trata de revisar las 7 peores adversidades que nos perjudican a los cristianos. Entonces pongámonos cómodos y escuchemos lo que la palabra del Señor nos enseña en este respecto. Dios nos ha llamado para tener gozo y paz. La intención de Dios ha sido y siempre será que tengamos gozo y paz. Solamente cosas buenas quiere Dios para nosotros. El Espíritu Santo en la vida del cristiano, solo por su esencia misma, solo sabe producir el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Según Gálatas 5, 22 y 23. Todas esas son las buenas dádivas de Dios para con nosotros y tenemos que estar conscientes de que eso es lo que Dios quiere siempre para nosotros. Estas cosas que produce el Espíritu Santo no ocasionan ninguna frustración ni desánimo. Por lo tanto, lo contrario que son las enfermedades u otro tipo de incomodidades se reducen importantemente cuando permanentemente vivimos en ese gozo de Dios. En ese estado de cosas, Dios se manifiesta grandemente en nuestras vidas. Sin embargo, Dios conoce la condición del mundo. Cuando el Señor Jesús oró al Padre por sus discípulos, es decir, por todos y cada uno de nosotros, le decía el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque sabía en qué condición o en qué vulnerabilidad nos encontramos. Dios ha conocido cuál es la condición del mundo y cuáles son las circunstancias que nos rodean. Él al estar aquí vivió todo tipo de adversidad hasta la muerte. Al conocer las 7 peores adversidades que perjudican al cristiano, nos ayuda a tener presente y a estar conscientes de nuestra adversa fuerza enemiga interior y exterior, y nos ayuda a advertir dichas amenazas, teniendo presente nuestro fortalecimiento en oración y ayuno. Pues el Señor dijo: verdaderamente esta generación no sale sino con oración y ayuno. Sin embargo, también las adversidades se tornan para bien a los que amamos a Dios. Como dice su hermosa y bendita palabra, que somos hijos de Dios y como así lo dice,
en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero debemos estar conscientes de que siempre el gozo del cristiano se ve completamente amenazado por tantas y diversas fuerzas enemigas que nos rodean. Pero hay una cosa muy importante que debemos tener presente, que el gozo no significa precisamente estar alegres, estar contentos, sino el gozo es un estado, porque la alegría y el contentamiento son una circunstancia que se presenta momentáneamente. Sin embargo, el gozo es algo permanente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? La Real Academia Española define a la alegría como un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Es decir, con los gestos, con la risa, con mensajes físicos que mandamos, se manifiesta lo que es la alegría que sentimos, que es efímera, que es momentánea y es circunstancial completamente. Wikipedia define a la alegría como una de las emociones básicas del ser humano, junto con el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa. Dice que es un estado interior fresco y luminoso, generador de bienestar general, a altos niveles de energía y una poderosa disposición a la acción constructiva, que puede ser percibida en toda persona, siendo así que quien la experimenta la revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. Contrario a la tristeza, porque produce todo lo contrario a la alegría. En nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestros gestos, tenemos la capacidad de manifestar los sentimientos, los cuales reflejan en realidad lo que está sucediendo con la persona. Es decir, podemos decir que estamos bien, pero nuestro gesto puede decir otra cosa. A esto los psicólogos modernos le llaman la inteligencia emocional, es decir, la expresión emocional. Las emociones son expresadas físicamente o fisiológicamente por nuestro cuerpo, como decía, con los gestos, con el tono de la voz, con, no sé, con los ojos, con la forma de hablar, inclusive el tono que hablemos, delata cuál es el estado de ánimo que tenemos. Y dije bien estado de ánimo porque la alegría, por ejemplo, es uno de los estados de ánimo señalados anteriormente, y esta es circunstancial, esta es temporal, completamente efímera, dependiendo completamente de la circunstancia que nos rodea. Sin embargo, el gozo es algo permanente, que no importa el estado de ánimo que tengamos, hay gozo porque tenemos una seguridad. Lo voy a decir como un ejemplo. Podemos posiblemente sentirnos enfermos, pero a la vez dentro de la enfermedad sentir gozo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Dios está con nosotros, porque sabemos que Dios se llevó nuestras enfermedades en sus llagas, y sabemos que dependemos completamente de Dios y Él no pierde el control de nuestra vida. Esto quiere decir que a pesar de la circunstancia del dolor o de la enfermedad que haya, sentimos el gozo por la seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo. De ese mismo modo podría suceder alguna circunstancia de tristeza que nos embarga por cualquier circunstancia que haya habido, pero también al mismo tiempo tener gozo, porque sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas y que el día de mañana Dios nos va a retirar esa tristeza que es temporal. Y pues qué mayor gozo saber que Dios las
convierte para bien a nuestra vida, las circunstancias, la tristeza, la enfermedad, cualquier circunstancia adversa. Y esa seguridad que sentimos es el gozo precisamente. Entonces el gozo, Wikipedia lo define, dice, según algunos estudios de San Pablo, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde a los corazones de quienes son hijos de Dios. Sigue diciendo Wikipedia, así lo explica Tomás de Aquino, diciendo, al acto de la caridad se sigue siempre el gozo, pues todo amante goza en la posesión del amado, y la caridad tiene siempre presente a Dios, según lo afirma San Juan, capítulo 1 de Juan 4:16. Otros autores más bien definen el gozo como una virtud, esto es, la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia, tal como lo da a entender el mismo apóstol en 1 Corintios 8:6. El gozo, pues, es entonces una dádiva de Dios, un estado permanente de Dios en nuestras vidas, debido a la fe que nos ha impuesto en nuestra vida y que la podemos disfrutar en todo momento, en cualquier circunstancia, pase lo que pase. A diferencia de la felicidad, el gozo no es resultado de circunstancias externas. Depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así que las circunstancias, aunque diversas, no influyen en la voluntad de las personas que tienen una relación profunda con Dios. La alegría es una emoción efímera y el gozo es un estado permanente del individuo. La persona que posee el gozo puede temporalmente tener otra clase de estado de ánimo adverso, el cual después es nuevamente superado por el gozo y se asocia con la felicidad. A través del libro de Job podemos ver un claro ejemplo que en este caso Job, quien después de poseer un completo bienestar, fue probado muy duramente, lo cual podemos percibir como lo describió en Job 16, 11 al 17, donde dice, me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz, me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Así lo dice Job, cómo expresó lo que le estaba sucediendo en la circunstancia completamente adversa. Sin embargo, vemos a través del libro cómo Job, a pesar de las circunstancias, no perdía la fe, no perdía la esperanza de lo que Dios tenía más adelante para él mismo. Y por lo tanto, a pesar de la enfermedad y a pesar de esas duras experiencias que tuvo, guardaba una esperanza de lo que estaba por venir en su vida. Jeremías es otro caso un tanto similar en quebranto, quien era presa del escarnio de la gente de su pueblo, quienes se burlaban considerándolo como un loco. Y él describía de la siguiente manera en el capítulo 12 de Jeremías, versículos del 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque
¿Qué es prosperado el camino de los impíos y tienen todo lo que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Jeremías aquí en este caso se estaba quejando de ver que las personas que hacían escarnio de él eran aparentemente prosperadas, aparentemente todo le salía bien. Y no sé si usted pueda ver muchas veces ese tipo de circunstancia, que las personas que están lejos de Dios, aparentemente todo les sale bien en su vida. Aparentemente todo es prosperado en sus trabajos, sus negocios, y tienen bienes y tienen posesiones, y nada les falta aparentemente. Pero finalmente no hay gozo en sus vidas, porque por más posesiones que tengan, no alcanzan a entender qué es lo que más y más necesitan. Por lo tanto, buscan y buscan más y más riqueza, buscan más y más fama, tratando de encontrar la felicidad en todo eso, pero no la encuentran. Y entonces es como nosotros, tal como Jeremías, vemos la prosperidad en sus vidas, pero por dentro su alma se está carcomiendo. ¿Y por qué razón? Porque Dios puso una eternidad, es decir, una señal de eternidad en nuestro ADN de toda la raza humana, en una señal de eternidad en el corazón de toda persona, pero solamente podemos encontrar la verdad y la verdadera felicidad, el verdadero gozo en el Señor, conociendo a Dios, siguiéndolo a Él. Las personas que no lo han conocido no saben qué es eso lo que verdaderamente necesitan. Y esta vida es completamente efímera, es completamente temporal. Nuestro destino verdaderamente es eterno. Comparada la eternidad con la vida que tenemos en este mundo, 70, 80, 90, 100 años no son nada comparado con toda la eternidad que nos guarda y que nos espera para estar con el Señor. Por lo tanto, lo que hagamos en este mundo, las decisiones que tomemos ahorita, en este momento, van a trascender para toda la vida eterna. Es decir, una vida completamente eterna de gozo en la presencia de Dios, o bien una vida de condenación y tormento eterno. Así es que mientras estamos en este mundo, demos gracias a Dios por el gozo que nos ha puesto en nuestra vida. Y no importa cualquier circunstancia que vivamos, el gozo debe permanecer, porque el gozo es una semilla de Dios sembrada en nuestros corazones, sabiendo que es un combustible que necesitamos para vivir en las circunstancias de este mundo. Sin embargo, debemos estar conscientes qué cosas podrían quitar el gozo, qué cosas son las que amenazan al gozo, y debemos estar conscientes y conocer de ellas para estar y presentar defensa, pero sobre todo presentar la pelea espiritual en oración, en ayuno, en devocional, en la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas peores circunstancias que nos pueden quitar el gozo? ¿Cuáles son esas peores adversidades que amenazan en contra de nuestro gozo? Número 1, el enemigo. Y vamos a estudiar cada una de ellas. Número 2, las enfermedades y las tragedias. Número 3, la carne, las frustraciones por los afanes, la moda, la corriente del mundo. Número 4, la gente del mundo. Número 5, las decisiones
que tomemos. Número 6, las finanzas. Y número 7, la muerte espiritual. Cada una de todas estas amenazas las vamos a estudiar detenidamente en las siguientes semanas para conocer, en primer lugar, cómo se presentan en nuestra vida, pero sobre todo, cómo Dios se manifiesta en favor de nosotros en medio de todas estas pruebas, de todas estas adversidades. Para todas las causas adversas hay una solución y un antídoto. Su nombre es Jesús, y es lo que vamos a aprender en este estudio, cómo la palabra de Dios nos revela el hecho de permanecer en el reposo del Señor. Y así como el Espíritu Santo obró en Pablo, quien a pesar de la persecución y prisiones que experimentó, podía decir que se encontraba en el gozo del Señor y hablar de amor, de paz y de caridad, porque el gozo era en él mayor que las prisiones y las aflicciones. De ese mismo modo también nosotros vamos a aprender por medio de este estudio a vivir en el gozo del Señor en nuestra vida y a disfrutar de la presencia de Dios, porque solamente agarrados de Él podemos salir librados de cualquier circunstancia adversa. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, que aún con las peores adversidades, con los peores retos, con los peores perjuicios que hay en nuestra vida, Él está con nosotros y siempre, como lo prometió, estará con nosotros. Muchas gracias por su atención el día de hoy y nos seguimos conectando los próximos sábados para continuar con este valioso tema para nuestras vidas. 7 peores adversidades que perjudican a los cristianos. Los esperamos aquí en nuestros seminarios Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y seguimos al pendiente en las próximas semanas. Que Dios los bendiga muy abundantemente. Gracias.